Hoy empezamos a, me permiten, por favor, jóvenes, seguimos, decía, con los sujetos del derecho agrario, y acá vamos a agregar lo siguiente. Aquí estamos. El otro día nos quedamos con los sujetos del derecho agrario, los terratenientes semifeudales. Por favor. Asimismo, aprovecho, quisiera agregar, jóvenes, el día, si no es, me es posible hoy, pues mañana les voy a compartir un documento sobre la empresa agraria de una maestra de la Universidad Nacional de Nicaragua, que ha escrito varios libros, especialmente sobre el tema de la empresa agraria. Entonces, les voy a compartir un documento, no es muy grande, un documento pequeño, jóvenes, sobre el tema, que nos describe algunas características, algunos elementos de la empresa agraria, que es el tema que vamos a ver a continuación. Y entonces, este documento se los comparto en Classroom. Y asimismo, vamos a ver la ley hoy de las empresas campesinas asociativas, que es el decreto ley 64-84. Si ustedes pudieran obtenerlo pues de internet. Ahora, si no, también se los comparto en Classroom, jóvenes. Es otro de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Dicho esto, pues entramos ya a ver los terratenientes semifeudales, con la disculpa del caso de, vamos a ver, compañeros. Decíamos en la última clase, los terratenientes semifeudales como sujetos del derecho agrario, en el caso de Guatemala particularmente, poseen tierra que generalmente no cultivan, decíamos, jóvenes. Esto es solo para recordar. Otorgan en arrendamiento sus tierras percibiendo una renta en dinero, en especie o con el propio trabajo del trabajador. Acá todavía esa cuenta el adjetivo semifeudales. Aún en estas unidades de producción agrícola perviven y persisten o subsisten relaciones feudales de producción. Por eso aparece todavía el colonato, que es una de las figuras del régimen feudal de aquel entonces, especialmente en el agro. Tenemos el colonato o el mozo colono en el caso de nuestro país. Generalmente es absentista o ausentista, es decir, que no se mantienen en sus unidades de producción, normalmente en grandes ciudades, en el caso de nuestro país, probablemente en la capital o fuera de Guatemala, y dejan en su lugar personas que se encargan de atender la unidad de producción, la finca, los famosos capataces. También pues, el término que se utiliza en el agro guatemalteco. La producción la destinan al mercado extranjero. En mayoría es el caso del café. Yo creo que es uno de los casos ejemplares acá en nuestro país, porque la producción del café que se destina, y por cierto, se obtienen significativos divisas de parte, dividendos y divisas de parte de nuestro país, jóvenes. La producción del café, digamos, una gran cantidad de esa producción se va al extranjero. Pero vamos a así tenemos la producción se destina al mercado extranjero, reinvierte poco de sus ganancias en la agricultura. También hablábamos, muchas veces baja el precio del café, pero cuando mejora el precio del café, obviamente las ganancias son superiores, y se reinvierte poco en la agricultura, poco en la mano de obra, en herramientas, dado que también la producción del café no necesita de mucha herramienta sofisticada, moderna, sino que más mano de obra, fundamentalmente. Luego emplea asimismo como característica de este sujeto, emplea mano de obra asalariada en condiciones de mucho aprovechamiento o de explotación, como siempre. Finalmente, las empresas capitalistas. Acá estas empresas capitalistas también, desde el punto de vista económico,
jóvenes. Acá más, digamos, ese análisis que se ha hecho es desde el punto de vista sociológico, indiscutiblemente relacionado con también la economía, a efecto de que pueda tomar para sí a estos sujetos el derecho agrario, a estos sujetos que tienen alguna relación, alguna vinculación en el campo. Así tenemos las empresas capitalistas se desarrollan en relaciones sociales de producción capitalista, a diferencia, decíamos acá, de los semifeudales. Todavía en un régimen feudal de producción, quizá no en su totalidad, pero la razón por la cual se habla de semifeudales, en tanto que las empresas capitalistas se desarrollan, se desenvuelven en esos marcos de las relaciones sociales de producción capitalista. Emplean maquinaria agrícola moderna, fertilizantes, abonos, semillas seleccionadas, invierten un porcentaje de sus utilidades para incrementar el capital constante de sus empresas, están organizadas como empresas, y vamos a hablar más adelante de la empresa agraria, por ejemplo, pero más las pequeñas empresas, usan mano de obra calificada y libre, tanto para el manejo de la maquinaria, e incluso el conocimiento de fertilizantes, de abonos, semillas mejoradas, con especialistas que incorporan en este proceso productivo, ingenieros agrónomos, y mano calificada, especialmente. Bueno, el producto obtenido se va al mercado externo, caso, por ejemplo, de la producción bananera, hoy día también la producción de la palma africana, por ejemplo, ¿no? Ese producto se va en su mayoría al extranjero, obviamente entran en el mercado nacional, acuden a la formación de sociedades anónimas, se constituyen a la luz del derecho mercantil, del Código de Comercio, del Código de Comercio de Guatemala, para la formación precisamente de estas sociedades. A sus trabajadores les pagan salarios en efectivo, dinero, ahí se conoció cash, dinero en efectivo, jóvenes. No les interesa tener dominio sobre la mano de obra. Sencillamente, por eso se habla de mano de obra calificada libre, que quiere ir a trabajar ahí, bueno. Y si ya no, pues igual, jóvenes, no se crea esa relación de dominio, no se crea esa relación de servidumbre, sino sencillamente, repito, mano de obra calificada, se les paga y por el trabajo realizado, y ahí se acaba la relación en estas unidades de producción capitalista. De esa cuenta se habla precisamente de las empresas capitalistas. Entonces, así tenemos, solo para recapitular, por favor, al hablar de los sujetos del derecho agrario, ¿quiénes son? Hemos dicho, son aquellas personas, individuales o colectivas, cuyos actos o misiones pues las sitúan en el campo de la normatividad jurídica agraria, se ven en esa relación jurídica agraria, ya sea como sujetos activos o como sujetos pasivos. Hablamos de la clasificación en sentido jurídico, económico, jurídico, recordemos, propietarios, arrendatarios, trabajadores campesinos, económicos, obreros agrícolas, la subclasificación, campesinos, la subclasificación, terratenientes, feudales y empresas capitalistas. Continuando acá, bueno, esto es lo que ya les incluso acompañamos y les decía oportunamente, que vamos también a compartir estas láminas, jóvenes. Entramos ya al tema de la empresa agraria, que también está en esta parte de nuestro programa, en este tercer módulo, la empresa. Y estas notas están extraídas de un documento de una profesora de la Universidad Nacional de Nicaragua, de la carrera de la Facultad de Derecho, de Derecho Agrario, jóvenes, y que ha trabajado, ha escrito mucho sobre este tema. En Classroom les voy a compartir, les decía, por favor, en Classroom les voy a compartir el documento, son pocas hojas, jóvenes, de esta autora nicaragüense, de esta profesora, que sigue dando y trabajando precisamente en el tema del derecho agrario. E introduce en el marco de la empresa agraria el concepto de empresa en general. Y es más, se hacen algunas anotaciones
autores, algunas definiciones de autores, pues, y esto es agregado de otros documentos, no de documentos de la autora, pero ¿qué se entiende por empresa? De manera general, no la empresa agraria, ¿qué es empresa? Así tenemos a Rodolfo Fontana Rosa, un argentino. Él se ha dedicado a la empresa agraria, incluso no como escritor jóvenes, pero también como empresario agrícola. Así se le considera. A Rodolfo Fontana Rosa tiene experiencia no solamente en el aspecto teórico sobre la empresa agraria, sino que también en el aspecto práctico, en su calidad de empresario agrícola. Dice la actividad organizada, dice que la empresa es una actividad, es decir, es el conjunto de acciones de las personas. Si queremos jóvenes, en las acciones que se realizan, las actividades las acciones que se desplegan, y de esa cuenta se habla de una actividad, pero es una actividad, según Fontana Rosa, organizada, no es así suelta, no desordenada, sin planificación, sino que es de manera organizada. Esas actividades, las mujeres, los hombres que van a conducir una empresa, digamos, que organizan la situación por la cual habla de la actividad organizada, con la finalidad de producir bienes. Repito, de manera general, no refiriéndose al aspecto agrícola, sino de manera general y desde la perspectiva también del derecho mercantil. Producir bienes o servicios para el mercado, especialmente se produce pues para que se consuma jóvenes por la misma sociedad y se colocan los precios, obviamente los productos obtenidos en el mercado para su consumo. Se indica una unidad de producción en la que combinan los servicios del capital, entra el dinero, los precios del capital, del trabajo, la mano de obra, con la finalidad de suministrar al mercado bienes y servicios a un determinado precio, con el fin de obtener una renta monetaria igual a la diferencia de unos precios u otros. También se indica una actividad organizada económica, volvemos otra vez a la actividad organizada, y económica, obviamente se refiere al proceso productivo de la sociedad en el agro, una actividad calificada por la profesionalidad, es casi como la característica, vamos a ver, de la empresa jóvenes, la profesionalidad, la organización, la economicidad. Algunos agregan, señala la misma autora, la imputabilidad. Cuando hablamos de imputabilidad, pareciera que estuviéramos en el derecho penal, cuando se habla de la inimputabilidad de los menores, pero no es la connotación que se le da acá a la palabra imputabilidad, como vamos a ver en líneas más adelante, sino que acá tiene otra connotación el término imputabilidad, no como el derecho penal. Así tenemos también recogimos la definición que tiene Francisco Vicente Juliá, un tratadista español de derecho mercantil, ha escrito varios libros. ¿Qué entiende Francisco Vicente Juliá por empresa? No empresa agraria, sino que por empresa de manera general, en el marco del derecho mercantil. Dice, es un patrimonio jurídico, es decir, que se relacione con leyes, invertido y organizado. Invertido en el sentido, acá jóvenes, de más la concepción de inversión y de organización, que es muy importante en el marco de la concepción de la empresa. La organización es bien importante, no solo económicamente, sino también jurídicamente para la producción, es decir, no solamente el aspecto meramente productivo al hablar de la empresa, sino también entran las relaciones básicamente mercantiles, ¿verdad? Y las relaciones de producción en sí, ¿no? También acá agregamos lo que entiende, lo que Octavio Torrealba, costarricense, también mercantilista, trabaja en la Universidad Nacional de Costa Rica, en mercantil, y define a la empresa como un conjunto organizado de elementos de diversa naturaleza aplicados a la producción de bienes y servicios para el empresa. Entonces vamos a ver, antes de pasar acá a la empresa agraria, vamos a ver, jóvenes,
Acá la empresa da idea pues de una serie de acciones que va a realizar hombres y mujeres, pero no desperdigadamente, como decimos, no de manera suelta, sino que en forma, como dice Fontana Rosa, organizada, y lo mismo nos dice Vicente, de manera organizada, jóvenes, acá, de igual manera nos señala Octavio Torrealba, que es de forma organizada. Esa actividad organizada es para servir a la sociedad. Porque en esa actividad organizada se producen bienes o servicios. De igual manera, acá nos hablan estos autores de bienes y servicios, obviamente, lo repito, para la sociedad jóvenes, para su colocación en el mercado. Así vamos a entender entonces lo que es empresa. Empresa, entonces, es esa actividad, es esa acción, las acciones que realizan hombres y mujeres de manera organizada, planificada, obteniendo, ofreciendo bienes y servicios a la sociedad. Quisiera también agregar acá, jóvenes, por favor, si quieren lo anotan, en el caso de Guatemala. En el Código de Comercio de nuestro país, en el Código de Comercio de Guatemala, en el artículo 655, por favor, que lo anotan, en el artículo 655 hace referencia a la empresa, pero mercantil, y que se va a diferenciar de una empresa agraria, obviamente, y igual de una empresa comercial. Bueno. Pero acá el título, de manera general, recordemos, para el derecho mercantil, uno de sus institutos es la empresa, y acá particularmente la empresa mercantil. El artículo 655 señala empresa mercantil. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, coordinados, para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes y servicios. Perdón, bienes o servicios. Entonces acá tenemos precisamente esa prácticamente como definición legal. En el derecho, en el Código de Comercio, lo que se entiende, acá muy específicamente, jóvenes, la empresa mercantil. Luego en el artículo 656 se habla sobre la transmisión, cómo se forma el contenido del contrato de una empresa mercantil, artículo 657. Esto nada más a modo de mención, jóvenes. El artículo 661 señala el embargo. La orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil solo podrá recaer sobre esta en su conjunto o sobre un horario de sus establecimientos. Asimismo, el artículo 664 se refiere al usufructo y arrendamiento de la empresa mercantil. Es decir, que se puede usufructuar, se puede dar en uso por determinado tiempo, pero también en arrendamiento propiamente. El usufructo debe explotar la empresa sin modificar su destino. Entonces, acá en la legislación guatemalteca, en esta materia mercantil, encontramos la empresa mercantil. Pero ahora vamos a ver la empresa agraria, ya nuestro tema, el tema de nuestro programa. Entonces, al hablar de empresa agraria, vamos a ver, y esto está, pues, es un extracto, repito, del documento de la autora, señala la empresa agraria, nos dice, la empresa es agraria, pero la empresa es agraria, indica, cuando la actividad, por favor recuerden, al igual que en la definición de empresa, cuando la actividad que desarrolle sea de naturaleza agraria. Estamos hablando de una actividad de acciones que se despliega en materia agraria. Y prácticamente, solo quisiera agregar acá, joven, de naturaleza agraria, inmediatamente se nos viene a la mente cuando hablamos incluso de derecho agrario. Se nos está hablando acá de las actividades agrícolas o de la actividad agrícola en sentido, digamos, desde el punto de vista más específico. Estamos acá ante la agricultura. Estamos ante
la ganadería, ante la silvicultura, y también para nuestros efectos jóvenes el aprovechamiento del agua para estas actividades. Y sin la menor duda también los hombres que intervienen, las fuerzas de trabajo y las relaciones de producción que se gestan, que surgen a partir de esa actividad agrícola. Y será empresario agrícola a quien desarrolle una actividad dirigida al cultivo del fondo, agricultura, a la silvicultura, el aprovechamiento del bosque y los montes, a la cría del ganado, la ganadería, de los tipos de ganadería que hablamos, y a porcino, a caprino, caballar también, y actividades conexas. En relación a la agricultura, por ejemplo, y acá hemos hablado ya de actividad conexa de la ganadería, pero de la agricultura, la floricultura, por ejemplo, la fruticultura, igual las hortalizas, igual y las actividades conexas. Así, la empresa es un concepto unitario que no importa que sea sujeto de derecho, ni un simple objeto, es en consecuencia una actividad que realiza el empresario mediante una organización instrumental en orden a la producción o al intercambio de bienes y servicios. Es la actividad agraria la que sirve para distinguir la empresa agraria de la comercial, ya que una empresa comercial joven simple y sencillamente se dedica a trasladar de un lugar a otro un producto, por ejemplo, agrario. Y es una empresa que va a comercializar precisamente con esos productos, ya sea extrayendo de la unidad de producción, recogiendo de la unidad de producción los productos agrícolas y colocándolos en el mercado. Por ejemplo, una empresa comercial, en tanto que la empresa agraria, vamos a ver, se dedica precisamente a la agricultura de manera directa, a la ganadería, a la silvicultura. Así tenemos los elementos de la empresa agraria. ¿Cuáles son esos elementos? Según la autora Jones, son 4 elementos: la economicidad, la organicidad, la profesionalidad, y aquí viene el término, la palabra imputabilidad. La economicidad, vamos a ver, se refiere al aspecto económico, así de manera sencilla. La economía consiste en la producción de bienes o intercambio o transformación de ellos. Entonces, esos son los elementos de la empresa agraria: la producción de bienes jóvenes o bien el intercambio de esos bienes. Pero la posibilidad también de la transformación de esos bienes, por ejemplo, lo que sucede con el café. El café se puede transformar del fruto, por ejemplo, el procesamiento del fruto, y ya colocar el café molido en el mercado, por ejemplo. Estamos hablando de ese proceso productivo, del proceso meramente económico, en otras palabras, es uno de sus elementos. De lo que he dicho por la autora, pues economicidad es uno de los elementos de la empresa agraria. La organicidad, también hablamos de la organización. Es el conjunto de bienes que el empresario agrícola utiliza y que constituye una proyección patrimonial de la empresa. El principal carácter de la empresa es la organización de las cosas. No se puede trabajar de manera desorganizada. No se puede trabajar de manera organizada los procesos productivos, sino que al hablar de empresa, se está hablando de la necesidad de organizar ese proceso productivo. Como se indica acá, de la organización de cosas, pero también de las personas. Porque sin pluralidad de personas no existe ordenamiento jurídico, señala, pero es decir, el trabajo que cada cual tiene que realizar, la labor de cada uno. Acá, entonces, estamos hablando de empresas. Luego, el otro elemento, la profesionalidad. En palabras más sencillas podríamos decir, creo, jóvenes, esa expertise, la experiencia que se va adquiriendo, que se va obteniendo día a día, ya sea en la producción propiamente de la agricultura, cuando sembrar, cuando cosechar, o en la ganadería, cuando la vaca está por tener a su cría, jóvenes, son tiempos precisos.
no puede tardar demasiado ni adelantarse mucho. Y ese conocimiento lo va adquiriendo precisamente el empresario. Pero que aquí ya no es el campesino, sino que el empresario joven es aquella persona, y lo vamos a agregar como empresario, además de ejercer, perdón, el empresario, además de ejercer una actividad económica productiva, la conocida, con organizaciones de cosas y personas, debe hacerlo con dedicación profesional. Es decir, con mucha entrega, mucho compromiso. Y a partir de esa entrega y compromiso va adquiriendo conocimiento, va acrecentando su haber cultural en materia agrícola, en materia de agricultura, en materia de ganadería, en materia de silvicultura, los mejores tiempos de cosecha o los tiempos de cosecha, e incluso los riesgos de tiempo en relación a los malos tiempos. El otro elemento de la empresa agraria, según esta autora, es la imputabilidad y consiste en lo siguiente. En lo que hace la empresa agraria, adopta modalidades muy especiales, ya que el riesgo normal de toda actividad económica importa resulta en esta mucho más agravada en virtud de los factores imponderables del ambiente en que la actividad se realiza, el riesgo agrícola. Acá asume precisamente esa responsabilidad el agricultor de conocer los tiempos. Por eso se habla de modalidades muy especiales y los riesgos de esa actividad económica. Estos son para la autora los elementos de una empresa agraria. Repito, economicidad, el aspecto económico, la organicidad, el aspecto organizacional importante, la profesionalidad, es decir, la experiencia, la entrega, el compromiso que se tiene con el trabajo. No se puede dejar, por ejemplo, el maíz abandonado, jóvenes, o la planta de maíz, porque se arruina. Todo tiene su tiempo, vamos a reconocer. Y luego lo de la imputabilidad. Agrega que el trabajo en la empresa agraria, acá ya el trabajo, jóvenes, el trabajo, o sea, lo que va a desplegar el individuo, el empresario, en el marco y en el manto de una empresa agraria, que señala ciertas características a esta actividad, a esas acciones que se desarrollan en la empresa agraria. Señala las características. Uno, la mayor parte de las empresas son familiares. Está hablando acá de empresas no tan grandes. La mayor parte de las empresas agrarias, que hablamos de acá, de las empresas agrarias, son familiares. La mano de obra es familiar, lo cual no quiere decir que en determinadas circunstancias exista mano de obra calificada, es decir, mano de obra salarial, que no se pueda considerar mano de obra salarial, pero básicamente va a ser mano de obra de la familia, que trabaja en familia. Esto implica que sea muy difícil cualquier tipo de regulación, tanto social como laboral. Y vean ustedes, pues, si comparten nuestro criterio, por favor, es de la autora. No es muy normal que un hijo no es normal ver a un hijo demandando a un padre, o ver a una esposa que se pone en huelga en contra del marido, obviamente en el proceso productivo. Sino acá el interés es de la familia y la familia tiene que salir adelante. A eso se refiere la autora en cuanto a la regulación jurídica, digamos, esa regulación entre padre, entre esposa, en el marco de esta unidad de producción, en el marco de la empresa agraria, no tanto desde la perspectiva del derecho de trabajo. En el mundo agrario, pues, rara vez se ha planteado el tema de la reivindicación salarial, pero a nivel de la familia, obviamente, cuando habla de empresa agraria. Ahora, en las relaciones sociales de producción del agro, como establece el Código de Trabajo Jóvenes, al regular materia agrícola, obviamente se habla ahí de la reivindicación salarial. Dos, lo característico, digamos, del trabajo en el seno de una empresa agraria, jóvenes. La actividad agraria viene caracterizada por la estacionalidad. Primero la familiaridad, ahora la estacionalidad. ¿En qué consiste la estacionalidad? La autora, por ser nicaragüense, nos plantea este ejemplo, nos expone este ejemplo. Por ejemplo,
Este se da en las dos mesetas con la recolección del cereal, la vid o el olivo. El cereal y el olivo en junio, julio, y la vid en septiembre y octubre. Si quisiéramos, en relación al caso de Guatemala y la producción del maíz, por ejemplo, jóvenes, en el marco de una empresa agraria que se dedica a la producción del maíz, sabemos muy bien que en nuestro país se empieza a trabajar la tierra más o menos en el mes de marzo, abril, para la siembra en abril, a mediados de abril, a finales de abril, en la siembra del maíz, porque ya viene el tiempo de la lluvia, en mayo, el régimen de lluvia para que pueda favorecer la germinación de la planta del maíz. Y luego también acá tenemos que en el mes de octubre y noviembre empieza la cosecha del maíz. Esa es la estacionalidad. En el caso, repito, del maíz acá, marzo, abril, acá tendríamos octubre y noviembre para la cosecha del maíz. ¿Qué significa? Vamos a ver, señala. La estacionalidad se presenta como un grave problema de la empresa porque en esos momentos necesita una mayor cantidad de mano de obra. El resto del año la cantidad de mano de obra demandada es mucho menor, generándose el problema ya comentado en el paro estacional agrario. Repetimos, en la siembra del maíz, por ejemplo, en el caso de nuestro país, sí se necesita mano de obra, un poquito más allá de la familia. De igual manera, la cosecha del maíz joven se necesita mano de obra. Hoy día, en estas relaciones de producción que tenemos en nuestro país, especialmente capitalista, digamos, donde hoy se rompieron los lazos de la unidad familiar, pero familia no solo papá, mamá, sino que hermanos, tíos, sobrinos, que se incorporan en el proceso productivo, por ejemplo, en la siembra del maíz, y de igual manera en la cosecha del maíz. Hoy día, jóvenes, se paga, pues, los sembradores, no necesariamente tienen que ahora los sobrinos, sino que trabajadores, mano de obra asalariada, y se les tiene que pagar para la siembra del maíz, de igual manera para la cosecha del maíz. Pero solo, como se dice, es estacional, es por determinado tiempo, es por determinada estación, donde no se puede tener esa mano de obra permanentemente. Como señala acá, por otro lado, si se mantuviera todo el año contratada la mano de obra, el cociente de productividad agraria descendería bastante. Esto en el marco de las empresas agrarias, pero de igual manera y de igual modo sucede de manera general en las relaciones agrarias de producción, ya sea en las empresas capitalistas o en las empresas semifeudales, pero aquí se está hablando de la actividad agraria, de la empresa agraria, donde tampoco se puede incorporar la mano de obra por mucho tiempo, sino que de manera estacional en ciertos periodos de tiempo. 3. El trabajo agrario en este marco de la empresa agraria presenta una serie de peculiaridades. Veamos cuáles son. Señala la autora. Al trabajar con seres vivos, se presenta como una serie de pasos o secuencias que no se pueden interrumpir. Por ejemplo, si una vaca va a parir, pare, a los 3 días hay que ordeñarla. O si el grano ha madurado, hay que cortarlo. Y si hay que regar a las 6 de la mañana, habrá que hacerlo a las 6 de la mañana, no se puede posponer. Porque ¿qué sucede? En el caso de la vaca hay problemas. Si no se ordeña, o como se indica acá, y si no se recoge la cosecha en tiempo, también hay problemas. Y hace más o menos una como comparación con lo que pasa con la empresa o con la industria, o la pone como ejemplo también en la siderurgia, en la industria química, se puede interrumpir el proceso. Por ejemplo, se puede interrumpir una cadena de montaje de coches y no se ha colocado el motor en el tiempo debido. En la agricultura eso no es posible. Todo ello es muy difícil para poder llegar a una regulación de la jornada laboral de trabajo. Pero esto, jóvenes, por favor, en el marco de una empresa agraria. Por favor, no se vaya a entender, no tenemos regulación, por ejemplo, en materia de jornada de trabajo que establece la Constitución Política de la República y aplicable también para el trabajo del campo. De igual manera, pues,
principios desarrollados en el Código de Trabajo en cuanto a la jornada de trabajo, diurno, nocturno, recordemos las jornadas también mixtas, pero especialmente la jornada diurna está regulada en el Código de Trabajo. Aquí en el marco de la empresa agraria, recordemos, se dice que más es a nivel de la familia. Esas son las peculiaridades. A, ¿cuál sería otra? B, el trabajo agrario presenta unas determinadas características que indican una forma de ser especial del trabajador agrario, fruto de su adaptación. Acá la autora vamos a ver que se refiere lo siguiente, efectivamente, ya hemos dicho que es un trabajo secuencial, que viene dado por unos ritmos de orden biológico. El ciclo ovárico de las hembras, en el caso de la ganadería, o el ciclo de las plantas, en el caso de la agricultura y también de la silvicultura, ¿no? Esto hace que el trabajador agrario haya adaptado su vida a esos ritmos y por tanto intenta llevar al campo una reforma en el sentido de cambio referido a las condiciones. Es una ardua tarea, debido a que el trabajador agrario es conservador en sus planteamientos de trabajo. Les decía, acá vienen los aportes importantes de la sociología agraria, que estudia precisamente el comportamiento de los trabajadores del campo. Agregamos en otra oportunidad, en otra clase, que indica esta ciencia, la sociología, que el comportamiento de los trabajadores del campo pues es un comportamiento conservador. Pero dada precisamente esa experiencia, esa vivencia y esa práctica del campo, como se indica acá, jóvenes, por los ritmos de orden biológico de la ganadería, por ejemplo, en el caso de las hembras, o de las plantas en cuanto a la agricultura y a la silvicultura, no se pueden interrumpir, ni abandonar, ni dejar precisamente los actos que hay, las acciones que hay que realizar por parte, en este caso, del empresario agrícola. Él sabe que se ha sembrado trigo en octubre, debe recogerlo en junio. Porque si tiene una vaca recién cubierta, va a parir dentro de 9 meses. Por más revoluciones políticas que se hagan o por más decretos que se dan a la luz, la vaca no puede esperar, jóvenes. 9 meses y los 9 meses. De igual manera, decíamos, con el trabajo del maíz. Se siembra en abril, hay que recoger en noviembre, octubre, si no se echa a perder esa cosecha. Luego dicen, también es conservador en sus planteamientos referidos a sistemas de producción. No hay necesidad de cambiar el sistema productivo cuando ha sido eficaz a lo largo del tiempo. Y no sabemos si el nuevo puede arrimar la cosecha del año que viene. Precisamente los cambios bruscos en esto de los sistemas de producción, obviamente no se acepta ya no digamos con mucho, digamos, beneplácito por parte del empresario agrícola, decíamos también, dado a su experiencia, dado a su vivencia, conoce los tiempos, conoce el ambiente, incluso hasta se podría decir, conoce a los aspectos, los movimientos de la luna, los vientos, el calentamiento de la tierra, razón por la cual pues acá tiene ciertas características muy determinadas en el marco del trabajo de la empresa agraria. Otra característica derivada de los propios ritmos agrícolas es que el trabajo se realiza a la intemperie. Obviamente es más sano, a diferencia de otros trabajos que se realizan bajo precisamente techo. Es el caso del trabajo de la ciudad, muy especialmente en las empresas reales o en las empresas comerciales. También se da la circunstancia de que en la ciudad o empresa el obrero no está solo, mientras que en el campo, el trabajador del campo, el empresario agrícola, a veces pues se ve solo. Pone el ejemplo de un pastor Gómez, está cuidando a sus ovejas, está cuidando a sus animales y está cuidándolos solo. Eso sí, pendiente. Como dice acá, todo ello nace un desarrollo, un sentido especial de desconfianza o de prevención hacia las cosas nuevas. Volvemos a ver otra vez un esquema acá, un
comportamiento conservador al respecto, pero da la práctica productiva agrícola. Luego se dice, podemos hablar, por tanto, de una adaptación del trabajador agrario al medio, a su medio también, a las circunstancias de ese lugar. Seguido ello, nos agrega la autora, casi finalmente, la autora es Gabriela, aquí tenemos el nombre, Gabriela Eloísa Crespín Zamora. Es un documento que elaboró en el 2014, que tiene mucha actualidad en el tema de la empresa agraria. Y luego nos señala que empresario agrícola para ella, para la autora Jones, es aquel que ejercita profesionalmente. Hemos indicado profesionalmente, quiere decir con mucha dedicación, con mucho compromiso, no profesional desde el punto de vista académico, universitario, no, sino que profesional en cuanto al conocimiento pleno, seguro, certero de su oficio, dada la experiencia, dada su práctica, a su observación constante de los fenómenos que suceden en la topografía agrícola. Aquel que ejercita profesionalmente una actividad económica dirigida a la producción de bienes, que puede ser una persona física o jurídica, decíamos de acá, puede ser una persona física o jurídica o colectiva que organiza los instrumentos y además los dirige hacia el mercado. Y acá nos referimos a la agricultura, empresario agrícola, recuerden, por favor, tanto en esto, la ganadería, la silvicultura y las actividades que se relacionan estrechamente con la ganadería, la ganadería y la agricultura. ¿Cuáles son los elementos del empresario? De lo dicho se desprenden precisamente estos elementos. Recordemos, por favor, profesionalidad y titularidad de la explotación. La profesionalidad hemos indicado, ¿no? Es esa expertise, esa entrega, esa expertise, esa experiencia que se ha adquirido, el conocimiento, la habilidad que se ha adquirido en relación a la producción, en relación a la actividad agrícola. La titularidad de la explotación, como se indica acá, puede ser el propietario, no necesariamente, porque también puede ser un arrendatario con mucha experiencia en la actividad agrícola, pero es el titular de la explotación, de esa actividad, de esa organización, de esa actividad organizada para la producción de bienes y servicios para la sociedad, para la colocación en el mercado, como lo dice acá, lo habilita para constituir la empresa, constituye un derecho subjetivo, real o personal que lleva ese sentido el disfrute del objeto de aprovechamiento económico. Entonces recordemos, para el autor hay dos elementos del empresario que distinguen al empresario, la profesionalidad y la titularidad de la explotación. No importa si es el propietario o no. Recordemos, en materia de agraria, el derecho agrario, hemos insistido en eso, desde el punto de vista del derecho agrario no es tanto el dueño como para el derecho civil, el que tiene precisamente pleno dominio sobre un bien, no. Acá el que está utilizando ese bien, está aprovechando ese bien, le está dando uso a ese bien con fines meramente económicos, productivos. Puede ser entonces el propietario o el arrendatario. Y tenemos una definición de hacienda agraria, se une a un conjunto de bienes y derechos que el empresario enlaza y organiza para llevar a cabo la actividad. Acá podemos incluir precisamente los derechos que se tienen, como ser propietario, en su caso arrendatario, derecho de uso, y obviamente se está refiriendo también a la tierra. Es la autora, repito, de la Facultad de Derecho, Gabriela Eloísa Zamora, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. Esto se lo voy a compartir en clase y dejamos esto acá en relación a la empresa, solo para repasar, jóvenes, por favor, en relación a los sujetos del derecho agrario. Hemos hablado en sentido jurídico de propietarios, arrendatarios, campesinos, desde el punto de vista económico un poquito más amplio, en obreros agrícolas, la subclasificación, obreros agrícolas propiamente, mozos colonos, jornaleros, los campesinos, pobres y medio ricos, hemos dado que consiste los tratamientos, las empresas capitalistas, hemos desarrollado cada uno de estos temas,
Y terminamos acá en relación a este punto, los sujetos y la empresa agraria. Ahora quisiera compartir, si me permiten, por favor, algo que tenemos en Guatemala y que también se relaciona con el... ¿Me permiten, por favor? Muchas gracias, me salí un momentito, disculpen. Bueno, entonces le decía, haciendo relación de lo que hemos visto un poco teóricamente, digamos, el aspecto, el enfoque teórico de lo que es la empresa agraria, basándonos en este documento de la profesora nicaragüense. Entonces, vamos a ver, en Guatemala se hizo el intento también de impulsar empresas agrarias. Y el respaldo de este impulso fue a través del decreto ley número 67-84 en el tiempo de Mejía Víctores, cuando estaba en la presidencia, después de un golpe de Estado, jóvenes, en 1982. Luego asume primero, recuerden, estuvo a Efraín Ríos Montt, y luego de Efraín Ríos Montt llega Mejía Víctores, y en el tiempo de él, y con el impulso precisamente y el apoyo de un ingeniero agrónomo que estuvo al frente del Ministerio de Agricultura, se impulsó esta ley. El ingeniero Leopoldo Sandoval tenía mucho conocimiento en estos temas, un ingeniero agrónomo, fue a estudiar a Israel y trajo ideas novedosas, incluso en varios países europeos, en relación a la empresa agraria, particularmente de Italia. Entonces se trata de impulsar en Guatemala las empresas campesinas asociativas, pero quisiera referirme al siguiente marco. Estamos en el tiempo todavía y bajo la vigencia, bajo la existencia del Instituto Nacional de Transformación Agraria. Recordemos, en 1962 se emite el decreto 1551, la Ley de Transformación Agraria, que va a crear el Instituto Nacional de Transformación Agraria, y la posibilidad de que en Guatemala se pudiera salir adelante económicamente, particularmente los campesinos del país, tratando de insertar a los campesinos del país en las relaciones de producción capitalista, porque se está consciente por parte del gobierno de que las relaciones prevalentes o prevalecientes, jóvenes, en el agro son las relaciones feudales de producción todavía, que quiso abolir el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán e introducir las relaciones capitalistas de producción. Sin embargo, pues no se pudo, se truncó en 1954 y se retoma esa idea en 1982, 83, que se cristaliza a través de este decreto en 1984. Cómo sacar a los campesinos de esas relaciones feudales de producción, y especialmente a aquellos campesinos, a aquellas personas, a aquellas mujeres y hombres, pero más hombres, que se les había entregado tierras por parte del Instituto Nacional de Transformación Agraria a través de la figura que se regula en el artículo 77, 78, 79 de la ley del INTA, los famosos patrimonios agrarios, los patrimonios agrarios familiares. Pero también aparecen los patrimonios agrarios colectivos. Les hago esta introducción, por favor. Los patrimonios agrarios, los patrimonios agrarios familiares era la entrega de una porción de tierra muy grande por parte del INTA a familias, a unidades familiares, al esposo, a la esposa, a los hijos. La tierra no era del esposo, era de la familia, porque si se le entregaba al esposo es casi seguro, jóvenes, con unas cuantas copas de vino, el hombre podía vender ese bien, ese inmueble, y con la finalidad de asegurar a la familia y que el hombre no pudiera enajenar ese derecho, pues se constituyen los patrimonios familiares agrarios. En consecuencia es un colectivo. Le pertenece al hombre, al esposo, a la esposa y a los hijos.
y se inscribe en el Registro General de la Propiedad ese derecho de manera provisoria, por ejemplo, cuando le entregamos títulos provisionales, iban ahí los nombres de estas personas que constituyen el patrimonio agrario, el patrimonio familiar agrario. Porque la pobreza aún persiste. Los campesinos, no obstante tener tierras, se les entregan tierras, jóvenes, pero no salen de esa situación económica difícil, económico-social. Uno. Dos. Pero también el INTA, el Instituto Nacional de Transformación Agraria, entregó tierras en patrimonio agrario colectivo. Repito, está en el artículo 77, 78, 79 de la Ley de Transformación Agraria, decreto 1551. El patrimonio agrario colectivo era entrega de casi caballerías de terreno, más o menos hasta 30 caballerías de terreno, jóvenes, especialmente en Alta Verapaz, en el Quiché, muy particularmente en Izabal, en Huehuetenango y también en la costa. Acá los patrimonios y agrarios colectivos era para 80, 100 familias. Por eso la denominación patrimonio agrario colectivo. En tanto el primero es patrimonio familiar agrario, que incluía solo esposo, esposa e hijos. En el patrimonio agrario colectivo, repito, ya eran más o menos como unas 50 mínimo, 100 familias. Y muchas familias ya vivían en esos lugares, tenían en posesión esas tierras. El Instituto Nacional de Transformación Agraria les entregó las tierras, pero tampoco salían de la situación de pobreza, hablando económica y socialmente. No había posibilidades, porque incluso a veces los favorecidos quedaban bajo la tutela del Instituto Nacional de Transformación Agraria la tierra durante 10 años, jóvenes. Y transcurridos esos 10 años, lo primero que hacían los campesinos, incluso a nivel de familiar, dividir la tierra y venderla, y otra vez el círculo de pobreza, sin tierra. Razón pues por la cual, entonces tratando de ver, obviamente quienes compran las tierras son los que tienen caudal y ampliar sus fincas, sus tierras. Razón por la cual acá se pensó en la figura, volvemos otra vez acá, por favor. Se pensó acá, perdón, en la figura, acá como decimos acá, Juanes, por favor, en la empresa campesina asociativa. Mediante disposición legal y obviamente preparando a la gente jóvenes y meter, como decimos en buen chapín, perdone la expresión, por favor, meter a los campesinos en relaciones agrarias de producción capitalista. Tratar de involucrar a los campesinos en relaciones agrarias capitalistas de producción y convertirlos en empresarios. El empresario, aquel emprendedor, aquel que tiene que ver, poner en juego sus capacidades, sus habilidades, su entrega, a efecto de sacar adelante a su empresa. Razón por la cual se habló acá de empresas campesinas asociativas, ya que el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán intentó desterrar de la topografía rural, del área rural, las relaciones feudales de producción, pero no pudo. Entonces ahora existe una nueva posibilidad, se abre una nueva posibilidad de convertir a los campesinos, como dice acá, jóvenes, por favor, vamos a ver acá, a los campesinos del país en empresarios, prácticamente en el marco de las relaciones capitalistas de producción. Y vamos a leer acá, por favor, jóvenes, como dice acá, que para impulsar el desarrollo económico y social del sector campesino del país, es necesario promover la organización, que los campesinos no estén solos, sueltos, desamarrados, cada quien por su lado, sino que en forma organizada, la organización económica, pero también la organización jurídica y la protección jurídica del patrimonio que tiene, y la implementación de medidas tendientes a una mejor explotación de los fondos. Aquí es fondos, jóvenes, acá aparece fondos, pero es fondos
mejorar la explotación de la tierra, aprovechar la tierra. Muy bien, el maíz, síganos con el maíz, pero vean otras posibilidades, que no solo sea el maíz. Vean el plátano, vean la sandía, vean el melón, vean otros productos y que se coloquen en el mercado y eso les dé a ustedes réditos. Razón por la cual esa explotación de los fondos que hayan sido adjudicados obviamente por el Instituto Nacional de Transformación Agraria o que se adjudiquen en el futuro dentro del proceso de transformación agraria que inició el Instituto Nacional de Transformación Agraria a partir de la emisión de esta ley en 1962. Casi 25 años después seguía la misma situación, razón por la cual se trata de cambiar ahora un poco no solamente la visión, sino la práctica del proceso productivo, hacer de estos individuos, de estas personas, empresarios agrícolas, que hagan suyo aquello. Razón luego dice que para alcanzar los objetivos señalados en el considerando anterior es imperativa la creación de las empresas. Hemos visto ya conceptualmente que es una empresa. Las empresas campesinas asociativas constituidas como organizaciones, veíamos uno de los elementos de la empresa, organizaciones que tiendan a su propia superación y a la de sus miembros individualmente considerados, para cuya finalidad es procedente dictar la respectiva disposición legal. Por tanto, etcétera, viene la ley de empresas campesinas asociativas. Recuerden, por favor, es el decreto ley número 6784, emitido en el tiempo de Mejía Víctores. Y se declara de utilidad pública. Muy bien, artículo primero. Interesa también el artículo segundo, muy particularmente, porque la ley nos da casi una definición jurídica, una definición legal de lo que vamos a entender por empresa campesina asociativa, es la formada por campesinos beneficiarios del proceso de transformación agraria, que se les había dado tierra, pero no aprovechaban la tierra, no salían de su situación de pobreza económico-social, constituidos en una colectividad bajo una gestión común, para explotar directa y personalmente la tierra en forma eficiente y racional, aportando su trabajo, industria, servicio y otros bienes con el fin de mejorar los sistemas de producción en el campo, satisfacer sus propias necesidades, comercializar, transformar o industrializar sus productos y distribuir en forma proporcional a sus aportes las utilidades o pérdidas que resulten en cada ejercicio contable. Es decir, que se van a organizar los campesinos, existe una organización, empresa, actividad hemos visto, empresa, profesional, entregados a explotar directa y personalmente la tierra, no a través de otros. De ahí viene el elemento, veíamos, la profesionalidad, o el ser profesional, económicamente, pues la explotación de la tierra, jóvenes, el trabajo de la tierra, la organización. Y acá está, y también les decía, pues, el Instituto Nacional de Transformación Agraria entregó los patrimonios familiares, el patrimonio familiar, el patrimonio agrario familiar, pero también a una familia, el patrimonio colectivo agrario a 100 familias, para que se constituyan en empresarios del campo, asociados, organizados. Luego dice, jóvenes, la empresa campesina asociativa se caracteriza, por favor tomen también en cuenta esto, muy importante, se caracteriza porque su naturaleza de propiedad, la empresa campesina asociativa se caracteriza por su naturaleza de propiedad social. Por primera vez encontramos de manera expresa, de manera taxativa, jóvenes, el concepto de propiedad social, la que se entiende como copropiedad indivisible entre sus miembros, la esposa, los hijos, el papá, o bien las familias que están constituidos en ese patrimonio agrario colectivo, 50 familias, 80, hasta 100 familias, teniendo 30 caballerías de terreno, jóvenes, adjudicadas por el INTA, de la tierra y de todos los bienes que forman el patrimonio de la empresa. Y jurídicamente también existe la organización. Si me permiten, jóvenes, unos 3 minutos más, por favor. Nos hemos ido un poquito
para avanzar un poco en esto, por favor. Artículo 3º, jurídicamente, se le va a otorgar personalidad jurídica a la empresa campesina asociativa y se va a inscribir en la unidad de registro del Instituto Nacional de Transformación Agraria que regula el artículo 48 de esta ley, y se refiere básicamente a esos jóvenes. Si tienen, por favor, un poquito rápido, aprovechando un poquito de acá, en el artículo 48 de esta ley, hace referencia precisamente, jóvenes, acá a la unidad donde se inscribe acá el registro de inscripción de las empresas campesinas asociativas, artículo 48, perdón, 44, en el 44 y 45, creación, publicidad, objeto, se crea el registro de empresas campesinas asociativas adscrito al Instituto Nacional de Transformación Agraria. Y luego señala que tiene jurisdicción en toda la República. El artículo 45 establece que el registrador tiene que ser abogado y notario colegiado activo. Y viene luego la presentación, etcétera, de estas asociaciones y se le otorga personalidad jurídica, también con la finalidad acá, jóvenes, de que estas empresas campesinas asociativas puedan ser sujetos de crédito, que es fundamental porque los campesinos por sí solos no pueden obtener préstamos para trabajar sus tierras. Y probablemente se indicaba, era una de las razones, porque no tenían capital. El INTA no daba dinero para eso. Razón por la cual se tiene pues esa idea de crear estas empresas campesinas, empresarios prácticamente de campo, para que de manera conjunta, organizados, puedan salir adelante de la situación de pobreza en que viven. Entre otros, tenemos el objetivo con la empresa campesina asociativa, que nada siguiente. Pero antes, por favor, creo que esto es bien importante, antes, disculpe por eso, es bien importante, además de la personalidad jurídica, el número de miembros. Por favor, tomen en cuenta esto. La empresa campesina asociativa se integrará con un mínimo de 10 miembros. Si son 9, lamentablemente no se puede, joder. Recuerden, son 10 miembros, porque vamos a hablar también de las cooperativas y vamos a ver qué número de miembros inscritos, qué número de miembros se necesita para que se constituyan como tal. De igual manera, por ejemplo, los sindicatos jóvenes, qué número de personas se necesita para su constitución. Y aquí estamos hablando que las empresas campesinas asociativas se integran con un mínimo de 10 miembros. Recuerden bien, por favor, ese punto. Y finalmente, el día de hoy, continuaremos en la próxima clase, los objetivos, señala, jóvenes, promover el uso eficiente del recurso tierra, pero también del dinero que manejen, y obviamente de su propio trabajo, de la fuerza de trabajo de los campesinos. Promover ese mejoramiento económico-social que tanto se anhela, tanto se desea de sus miembros y en consecuencia de la sociedad, jóvenes. Asimismo, crear sentimientos de solidaridad y ayuda mutua entre las familias beneficiadas. Propiciar otro aspecto importante, finalmente, propiciar el adiestramiento técnico individual, aun cuando el campesino sea conservador en su visión, en su práctica, pero sin embargo, si se apertura también a ese adiestramiento técnico individual y colectivo, obviamente van acrecentando su cultura agrícola, ganadera y silvícola, jóvenes. A eso se refiere acá, para que en corto plazo sus miembros sean autosuficientes para manejar las variables económico-sociales que implica su crecimiento y desarrollo. Porque también, por ejemplo, en el manejo del capital no es fácil, jóvenes. La necesidad de peritos contadores o especialistas en contabilidad que también controlen el aspecto contable de las empresas campesinas. Entre otros aspectos, jóvenes, vamos a dejar acá en el artículo 8, repito, les voy a compartir este documento de la autora nicaragüense, y también esta ley, no obstante, la pueden bajar ustedes en internet. Llegamos hasta acá, jóvenes. Les deseo lo mejor para su examen el día lunes. No tenemos clase.
Y si alguien, algún compañero se quedó, no se pudo examinar normalmente en el primer examen, jóvenes, pues por favor, vamos a acá el día 3 de septiembre. El día 3 de septiembre, hay algunos de ustedes, aunque yo creo que todos se examinaron, pero el día 3 de septiembre, el viernes 3 de septiembre, de 8:30 a 9:30 es el examen extraordinario. Si tienen algún compañero conocido, por favor le avisa, jóvenes, si no estuviera presente. Muchas gracias, les deseo feliz fin de semana y éxito en sus exámenes. Les voy a compartir estos documentos y en su momento la diapositiva. Buenas noches, jóvenes, muchas gracias.